Canal 4 Radio. Somos tu voz. Vivim temps en què les respostes fàcils ja no serveixen. I avui tornem a parlar d'un tema que ens interpel·la com a societat. La immigració no és només una xifra ni una enquesta, és una realitat que ja forma part de la nostra vida quotidiana. Persones que hi són, que fan feina, però que en molts de casos viuen a una espècie d'ombra legal. Perquè quan qualcú no està regularitzat, no cotitza, no contribueix al sistema com ho fan els altres, tampoc, i això és molt important, tampoc deixa d'existir. Treballa en negre, ningú li fa comptes, però també forma part d'una societat que li dona serveis bàsics, com per exemple la sanitat. I aquí és on neix una pregunta incòmoda. Què és millor ignorar aquesta realitat o ordenar-la? Perquè potser el debat no és només si han de venir més o manco, sinó que feim amb aquests que ja són aquí. Al final, més enllà de posicionaments, hi ha una evidència. No tot allò que existeix està ordenat. I no tot allò que no està ordenat desapareix. Potser el verdader repte no és ignorar el problema, sinó entendre'l i no donar-li forma, perquè quan una realitat no es mira de cara, acaba trobant la manera de fer-se veure. I bé, nosaltres vos convidam a una nova travessia entre emocions, art, cosetes nostres. Molt bones tardes, amics i amigues, la meva molt estimada audiència. Benvinguts a Canal 4 Ràdio Televisió, l'emissora imprescindible. Som en Rafael Calla i estem aquí per oferir-vos el programa 346 per mi, Maria? Ja t'ho 346 programes de Mallorca a la carta. El magazín que gràcies a vosaltres, en el vostre afecte, a la vostra fidelitat, s'ha convertit en una referència a les Illes Balears. I és que de dilluns a dijous, a les 5 de l'hora baixa, en rigorós i sin directe, vos diem entrevistes, reportatges, ressenyes, articles, persones i personatges que envolten el nostre sistema, el nostre ecosistema de les Illes Balears. I nosaltres serem aquí fonamental de la nostra terra, fonamentalment, Maria, Norbera, de la nostra terra. Com estàs, Maria? Pues estic un poc així enfadada, perquè me cau fatal aquesta primavera tan fea i tan dolenta que estan tenint. Fa fred i no m'agrada. Però estic bé. Fa fred i fa calor i fa de tot, És un poc irregular aquest temps. No m'agrada gens. Bueno. Molt bones tardes, estimada audiència. I bé, una enquesta recent indica que la regularització extraordinària d'immigrants divideix la societat espanyola. Un 38% hi està a favor, un 33% està en contra i una part important ho veu en dubtes. Més de la meitat de la població considera que aquesta mesura pot tenir un impacte negatiu en àmbits com l'accés de l'habitatge o l'accés al sistema sanitari i gairebé un 60% creu que pot generar un augment d'arribada de més persones.
Al mateix temps, el govern estima que prop de 500.000 d'immigrants es podrien beneficiar d'aquesta regularització, molts d'ells ja presents al país, treballant sense contracte, sense cotitzar a la Seguretat Social, com has dit tu antes, Rafael. Aquesta situació genera un debat complex. D'una banda, el fet que no contribueixen al sistema de manera formal, de l'altra, que ja formen part de la realitat econòmica i social i utilitzen serveis públics com qualsevol altre resident. A més, diversos estudis apunten que el coneixement directe de persones immigrades tendeix a suavitzar les percepcions negatives. Un debat complex en dades, en percepcions i en realitats molt diverses que conviuen al mateix temps. Seguirem pendents de com evoluciona aquest procés i de les decisions que se prenguin en els pròxims mesos. Y hoy nos acompaña Anabel Rosselló Gallá, directora del Instituto Médico Rosselló y de Salud 10 en Palma, cofundadora también de Alinea Clinic en Madrid. Forma parte de una familia con más de 4 décadas de trayectoria médica. Su padre, Mariano Rosselló Bárbara, es un urólogo de gran prestigio internacional, referente mundial en el ámbito de las prótesis de pene, y su hermano, Mariano Rosselló Gallá, también médico, trabaja en el centro como especialista en medicina sexual y andrología. El instituto cuenta además con un equipo médico amplio y multidisciplinar, lo que le permite abordar la salud desde una perspectiva integral y especializada. Anabel, por su parte, decidió aportar una mirada distinta, formada en Sociología y Ciencias Políticas en Londres y con experiencia profesional en varios países, centra su trabajo en entender el comportamiento del paciente, generar confianza y mejorar la experiencia asistencial. Con ella hablaremos de cómo se mantiene vigente un centro con más de 40 años de historia, de la evolución de la urología y la salud íntima, del papel de la prevención y de proyectos como Salud 10 y Alinea Clinic, centrado en problemas tan frecuentes como silenciados. Y claro está, os ofreceremos los espacios habituales, Ronda de Nessa Noguera. Hoy hablamos de Clot de Sacova en Mallorca, cosas y casos de los Baleares, un paseo por la gastronomía mundial, traducciones del mallorquín castellano sin filtro y el desván balear, que hoy nos habla del mortero. He dicho. Damos un programa estupendo, nosotros tratamos de hacerlo cada día mejor y bueno, para que nuestra audiencia siga dándonos tal el afecto y la fidelidad que nos está dando para que nosotros hayamos conseguido 346 programas. Exacto. De Mallorca a la carta. Seguir aquí. Sí, gracias a todos vosotros. Hoy tenemos una invitada especial. No os perdáis la conversación que vamos a mantener con ella porque estoy segurísimo que va a ser increíblemente aleccionadora. Es un lujo total tenerla hoy es aquí un lujo. Con nosotros, por Anabel favor. Rosselló, de los Rosselló, ya lo creo. Que ya todos conocéis, ¿no? Estamos encantados. Exacto, del centro de urología, ¿eh? Exactamente. Sí, de Palma. Pues bueno, anem allà, Maria. On anem? Sí. I donen, sense perdre més temps, en l'hora baixa tan fantàstic que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4 Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I com sempre, abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa, totes d'absoluta confiança. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reina Esclaramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre.
Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosc. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosc. Bar Bosc, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. ¿Te imaginas viajar a Japón sin salir de Palma? En Toki Sushi, la experiencia va mucho más allá de comer. Un espacio moderno, amplio y con una decoración extraordinariamente bella y distinguida, pensado para disfrutar sin prisas. Come cuanto quieras en un formato de buffet donde eliges desde la tablet directamente en tu mesa. Rápido, cómodo y siempre recién preparado. Más de 300 variedades te esperan. Sushi, sashimi, rolls creativos, opciones vegetarianas y platos calientes como gyozas o tempuras, pescado fresco, cortes precisos y un arroz en su punto perfecto. Cada bocado, puro equilibrio y sabor. Y para momentos especiales, disfruta de una sala privada para hasta 20 personas. Toki Sushi, Carrer de l'Hort de ses Ànimes 20 en Palma. Abierto todos los días de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Reservas en el 971 23 27 68. Toki Sushi. Come, elige y disfruta sin límites. En La Mallorquinada creemos que disfrutar es la mejor forma de cuidarse. Trabajamos con ingredientes frescos, producto local y recetas originales que combinan lo saludable con el placer de comer bien. Cada plato habla por sí solo. Sabores de temporada, propuestas ligeras y postres que se disfrutan sin remordimientos. Porque sentirse bien también puede ser delicioso. La Mallorquinada es mucho más que un lugar para comer. Es ese rincón donde puedes desconectar con un café, trabajar tranquilo o compartir risas entre amigos. Billar, futbolín, dardos y un ambiente que invita a quedarse. También abrimos nuestras puertas a la música en vivo, monólogos, tardeos y eventos culturales. Y si tienes algo que celebrar, aquí encontrarás tu sitio. La Mallorquinada, Carrer Gremi de Corredors 10, Polígono Son Rossinyol de Palma. Horarios de lunes a viernes de 7 a 16. Jueves, viernes y sábados de 19 a 24 horas. Reservas en el 608 86 02 48. Y bueno, queridísima audiencia, vamos a iniciar el programa de hoy con el consabido paseo de María Zanoguera por las Islas Baleares. Hoy no ha salido de Mallorca, avui no ha sortit de Mallorca, però s'han anat fins a la Cala Sant Vicenç, a la Cala San Vicente, en Pollença, así en Mallorca, y vamos a hablar de Esclot de la Cova,
Seguramente, no sé si lo conocéis, pero vale la pena, ¿eh? Ahora vamos a hablar de él, María, ¿eh? Venga. Pues sí, hoy nos vamos hasta el norte de Mallorca, en el entorno de Cala Sant Vicenç, en Pollença, para descubrir el Clot de la Cova, un lugar poco transitado y con una belleza muy singular. El Clot de la Cova es una formación natural entre acantilados que no responde al modelo clásico de cala, sino que ofrece una experiencia más íntima, más silenciosa y profundamente evocadora. Un rincón donde la roca, el mar y la luz crean un pequeño universo propio. El Clot de la Cova no aparece con claridad en los folletos, ni presume de arena fina ni de chiringuito cercano. Es otra cosa. Es una grieta en la costa, un abrazo de piedra que guarda el mar como si fuera un secreto. Allí el tiempo no pasa y se queda mirando. Este enclave se encuentra en una zona de costa abrupta, donde la erosión ha ido esculpiendo cavidades y pequeños entrantes. No es una cala cómoda ni accesible para todos los públicos y precisamente por eso conserva su carácter casi intacto. El acceso requiere cierta atención, pero quienes llegan descubren un espacio recogido, casi escondido, donde el sonido del mar rebota en las paredes rocosas y se multiplica. Aquí no hay sombrillas alineadas ni conversaciones cruzadas. Aquí solo hay eco. El eco del agua golpeando la piedra, el eco de lo que uno piensa cuando se queda en silencio. Porque este lugar tiene algo de refugio, pero también de espejo. Te sientas, miras el mar y el mar, sin pedir permiso, te devuelve preguntas. La transparencia del agua, cuando el mar está en calma, permite ver el fondo rocoso con gran claridad. Es un lugar interesante para quienes buscan tranquilidad, fotografía o simplemente desconectar. No es un espacio para el turismo masivo, sino para una visita respetuosa y consciente. En el Clot de la Cova no vas para pasar el día, vas a encontrarte un rato y cuando te vas te llevas algo que no sabes explicar, pero que curiosamente pesa. Mallorca también es esto, rincones que no hacen ruido, pero dejan huella. Y lugares que sin decir nada lo dicen todo. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con el siguiente contenido, que como es habitual, se trata de cosas y casos de los Baleares, es decir, de la gente que vive en las islas. Hoy vamos a hablar de oficios que desaparecieron y casi nadie recuerda bien. Empezamos con el encendedor del horno comunal. Antes de que cada casa tuviera su horno, en muchos pueblos había uno comunal y había una persona encargada de encenderlo a diario, controlar la temperatura y decidir el turno de cada familia. No era solo cuestión de fuego, era autoridad. Si te tocaba tarde, pues no tenías más remedio que comer tarde. Vamos a otro, el afinador que iba casa por casa. Sí hubo un tiempo, sí lo hubo, en que el afinador de pianos recorría pueblos enteros. Llevaba una pequeña caja de herramientas y un oído finísimo. No anunciaba su llegada. Alguien lo veía, corría la voz y de repente había 3 casas esperándole. Vaya con los pianos, entonces había mucho piano, ¿eh? Sí, no, yo ahora también, pero para que te vengan a afinar un piano, madre mía. Bueno, yo conozco un gran afinador, ¿eh? Vamos con otra cosa. En Joan, que ya, por ser. Ya. Vamos con otra cosa. El recolector de sanguijuelas, casi nada. Puede sonar extraño hoy, pero hubo gente dedicada a recoger sanguijuelas para uso medicinal. Se metían en zonas húmedas,
con las piernas descubiertas, esperando a que se engancharan. Luego, obviamente, se las desenganchaban, las guardaban y posteriormente las vendían. Desde luego, se trataba de un oficio entre lo incómodo y lo inquietante, por decir algo. Horroroso, diría yo. Otro, el marcador de agua. En zonas de regadío había quien controlaba los turnos de agua, abría y cerraba acequias, decidía tiempos y vigilaba que nadie se pasara. Un papel clave y, desde luego, una fuente constante de discusiones. El agua, más que un recurso, era un tema de honor. Vamos con otro, la mujer que hacía luto. En algunos pueblos había mujeres que ayudaban a vestir la casa de duelo, preparar ropas negras, cubrir espejos, organizar todo el velatorio. No era solo ayuda práctica, era acompañamiento emocional. Y sin necesidad de muchas palabras. Pues no. Otra, el hombre que avisaba del pescado. Sí, antes de que existieran las neveras, mucho antes, cuando llegaba pescado fresco a un pueblo, alguien recorría las calles avisando. No había cartel ni aplicaciones, solo había voz. Y quien llegaba tarde, pues se quedaba sin. En fin, eran oficios que no salían en los libros, pero hacían que todo funcionara. Y que hoy, sin saber muy bien por qué, seguimos echando de menos. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con el siguiente contenido. Este sí que es sabroso, ¿eh? El contenido más sabroso de Mallorca a la carta. En este caso nos vamos de paseo por la gastronomía mundial. Y vamos hasta Tailandia. María. El arte de esculpir frutas y verduras, conocido como Kae Saluk, es una disciplina tradicional que se enseña en las escuelas. Sí, en Tailandia, melones convertidos en flores, zanahorias en dragones, porque allí el plato entra primero por los ojos y después por el alma. Y ahora vamos hasta Colombia, donde se prepara un caldo tradicional llamado changua, hecho con leche, agua, huevo escalfado, pan y cilantro. Sí, este caldo se sirve caliente al desayuno y dicen que es mano de santo para las resacas y también para los corazones rotos. Pues vaya, vamos ahora hasta Japón. Algunos restaurantes ofrecen menús completamente transparentes. Sí, gelatinas de dashi, esferas de agua con flor de cerezo o sopas cristalinas. Y ahora vamos hasta Islandia. El hakart es un manjar vikingo que consiste en carne de tiburón de Groenlandia fermentada durante meses y luego secado al aire. Tiene un olor intenso a amoníaco y un sabor penetrante que ha hecho vomitar a más de un turista. Pero los islandeses están muy orgullosos de él y además para ellos es una prueba de valor. Estoy ben segura. Vámonos hasta Filipinas. No puedo con de verdad. Vamos a hablar del balut, que es un huevo de pato fertilizado con un embrión parcialmente desarrollado. Se come hervido, con sal y vinagre. Para muchos es un horror, por ejemplo para María. Para mí sí. Pero para otros es una delicia ancestral cargada de proteínas y también, por qué no decirlo, de supersticiones. Ay, calla. Ahora vamos hasta Palestina, donde hablaremos del plato estrella, que es el makluba, que significa volteado. Se cocina en capas, arroz, berenjenas, coliflor, carne, y al servirlo se le da la vuelta como si fuera una tarta, patapam. Y es que allí este gesto es un espectáculo familiar, símbolo de hospitalidad y generosidad. En fin, que cada plato del mundo es una historia que se cuenta sin palabras,
Un idioma que no necesita traducción. Porque en la cocina de cada pueblo se cuece lo más íntimo de su alma, y quien prueba con respeto aprende a escuchar con el paladar. Y bueno, vamos con una nueva sección esperando que sea de vuestro agrado. La hemos titulado Diccionario Balear Castellano, o sea, Diccionario Balear Castellano, sin filtros. Y empezamos con una... Ja ho mirarem. ¿Qué significa, María? Lo que dices, ya lo veremos. Y lo que piensas ya se hará jamás. Y es que hay que decir una cosa, que vamos a decir lo que dices en realidad y lo que piensas o quieres decir en realidad, ¿vale? Pasemos. Passa quan vulguis, ¿eh? Lo que dices es, ven cuando quieras. Lo que piensas, pero avisa y mejor si no vienes. No fa falta. Lo que dices, que no hace falta. Lo que piensas es otra cosa. Piensas que claro que hace falta, pero a ver si te sale solo. Bueno, idò ja ho veurem. Lo que dices es ya veremos. Y lo que piensas tiene mala pinta, pero yo no quiero discutir. Una altra. Va bé, no està malament. Lo que dices está bien. Lo que piensas podría estar mucho mejor, pero no voy a decirlo. Otra. Un momentet. Lo que dices es un momentito. Lo que piensas, prepárate para esperar. Anem una altra. Tranquil, no pasa res. Lo que dices, no pasa nada. Lo que piensas. Sí pasa, y ya hablaremos. En estas islas no siempre decimos lo que pensamos. Pero si escuchas bien, se entiende todo. Audiencia, vamos con el último contenido antes de pasar a conversar con nuestra invitada especial de hoy, nada más y nada menos que Anabel Rosselló. Bueno, el último contenido de hoy será el desván balear y vamos a hablar del mortero, es morter. En el desván balear rescatamos hoy un objeto que no falta en ninguna cocina mallorquina de antaño, es morter. De piedra, de marés o de cerámica vidriada, el mortero ha sido durante siglos la herramienta imprescindible para elaborar las recetas más nuestras. Con su mano de madera o de mármol, todo se machacaba allí, ajos, almendras, hierbas, especias. Pero si hay una preparación que lo identifica, es sal y oli. Es decir, esa emulsión de ajo y aceite trabajada a pulso con paciencia hasta que se convierte en una crema espesa y brillante. El secreto no estaba en los ingredientes, sino en el ritmo constante de la mano dentro del mortero. Hoy en día el alioli se prepara con yema de huevo y aceite y ajo al gusto. En muchas casas el mortero era herencia familiar. Pasaba de madres a hijas y estaba siempre a la vista, colocado en un rincón de la cocina como si fuera un pequeño altar doméstico. Cuanto más gastado estaba, más valor se le daba, señal de que había servido a generaciones. Además, en las fiestas y celebraciones no faltaba para las salsas de caracoles, para las picadas que daban sabor a los guisos o para preparar el tumbet.
Era símbolo de convivencia, porque alrededor del mortero se reunía la familia charlando mientras se trabajaba la mezcla. Hoy muchos lo han sustituido por la batidora, pero nada sabe igual. El mortero no solo tritura, también une, perfuma y da carácter. Y por eso, en este desván balear, lo rescatamos como emblema de una cocina hecha con tiempo, paciencia y mucho corazón. Pues sí, señor. Hola, què tal? Som en Manu Blanco i vos esper dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta. A la 1 del migdia a Benicomprat. Podeu comprar els tiquets a qualsevol oficina del Conviajes perquè tindrem un sorteig d'un viatge fantàstic. També els podeu comprar de restaurants de germans, carrer Mascaró, com són les Torres d'Ariany, bar La Curva de Cipòdron Son Pardo i a Benicomprat. Hi haurà una festassa. Música amb en Joan Nadal, Anna Maria Sanoguera, rialles amb Madó Pareta, DJ Peter posarà lo millor de Ràdio Murta. Moltes coses t'esperen dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta. I és que no te pots perdre. Ah, si vens vestit de blanc, tindràs regal segur, però segur, En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reina Esclaramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936.
Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los Jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza, viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos en el punto neurálgico de Mallorca a la carta de hoy, el 346 de Mallorca a la carta. Increíble, pero de verdad. Y bueno, hay historias que nacen con un apellido y otras que lo ensanchan. El de Rosselló Barberà lleva décadas asociado a la medicina de precisión, al rigor y a la innovación. Un nombre que ha cruzado fronteras, que ha colocado a Mallorca en el mapa de la urología internacional y que en campos tan delicados como el de las prótesis de pene se ha convertido en referencia mundial. A su lado, una nueva generación que continúa desde la práctica clínica, como Mariano Rosselló Gallà, especialista en medicina sexual y andrología. Y en paralelo, otra forma de entender la salud, la de Anabel. Ella no eligió el quirófano, eligió las preguntas, las que no siempre se hacen, las que explican por qué el paciente duda, por qué no llega, por qué a veces abandona, y quizá ahí está su lugar, entre lo que se sabe y lo que aún cuesta decir, porque hay equipos que curan y otros que, además, consiguen que el paciente quiera volver. Muy buenas tardes, Anabel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rafael, María. Encantada de estar aquí y además felicidades por este 346 programa. Esto es la historia de un trabajo en equipo, como el del instituto. Sí, sí. 40 años, ¿verdad? Sí. Anabel, creciste rodeada de médicos. ¿En qué momento decides que tú no querías ser médica, pero sí estar en el corazón de la medicina? Pues mira, desde siempre se ha respirado medicina en casa y era parte de nuestra vida, lo sigue siendo. En ningún momento pensé que no lo quería ser, es más, lo barajé. Fui a quirófano cuando era bien pequeñita porque me interesaba todo ese mundo, pero en los años 80, 90, pues estudiar medicina para mí suponía quedarse en Palma, quedarse en Mallorca. Y yo tenía muy claro que quería ver mundo, quería viajar, quería hacer muchas cosas, me interesaban cosas muy dispares, no solamente la salud y la medicina. Entonces, entre que tenía claro que quería salir y que no solo me gustaba la medicina, sino que me gustaban muchas más cosas, pues decidí estudiar otra cosa. Sí tenía claro lo que quería sentir en el trabajo y era esa satisfacción de ayudar y de ser útil y de estar al servicio de los demás, en este caso de la salud. Qué bonito lo que dices. Eso sí. María, pregúntale algo. Dices algo muy interesante. Me dedico a lo que los médicos no hacen. ¿Qué es exactamente esto y por qué es tan importante? Bueno, en pocas palabras, lo que no hacen los médicos, que es lo más importante, ver a los pacientes, diagnosticarles, tratarles, todo lo que está por detrás es lo que está por detrás de cualquier empresa, ¿no? La organización, la estrategia, el personal, los recursos, la comunicación, el marketing. Entonces, todo esto a mí me llamaba mucho la atención porque también lo observé desde muy jovencita. Mi madre asumió la dirección del Instituto Médico Rosselló a mitad más o menos de su andadura y me interesaba mucho todo lo que era necesario, pero quizás más invisible, para que ese paciente llegara a consulta y ese médico pudiera trabajar bajo las mejores condiciones y poder dar lo mejor de su servicio, ¿no? Entonces veía que había pues, muchos hilos conductores por detrás de lo más vistoso, que era la consulta médica o la cirugía, que también me interesaban y me parecían que podían tener mucha relación entre sí. Ya lo creo, claro.
Que sí. Tu mirada es sociológica. Si tuvieras que resumirlo en una frase, ¿por qué la gente no va al médico cuando debería ir? Pues para respondértelo en pocas palabras, porque duele, Rafael, porque duele. Lo que duele muchas veces lo evitamos y no es fácil enfrentarse a ello. Vivimos en una sociedad en la que la medicina, ir al médico, se asocia a que algo va mal, a que algo duele física o emocionalmente, ¿no? Entonces solemos retrasarlo, solemos postergarlo, pero esta creencia es errónea. Esto es algo que nosotros desde el Instituto Médico Rosselló y desde Salud 10 queremos ayudar a cambiar, a modificar, a que se crea que la salud y ir al médico es algo proactivo en beneficio a encontrarnos bien, a mantener ese estado de homeostasis, que no es más que el equilibrio, y retrasar el que duela, ¿no? Entonces, programas como este yo creo que hacen mucho bien en hacer que nuestros oyentes digan, bueno, pues quizá es verdad, ¿no? No solamente tengo que ir al médico cuando algo va rematadamente mal, sino que tengo que ir al médico precisamente para evitar ese momento de dolor o de enfermedad o de diagnóstico. Así que hay mucho de cambiar esa creencia. Y al revés, ¿qué hace que un paciente confíe, vuelva y además recomiende una clínica? Pues yo creo que el generarle confianza, y la confianza ¿cómo se consigue? Pues escuchando mucho y proporcionando facilidades a la hora de asistirle, porque hoy en día el mundo sanitario se ha vuelto un mundo complejo en cuanto a la burocracia que hay detrás, tanto en la parte pública de la salud. Para pedir una cita con un especialista hay que pasar por todo un sistema, con todas las esperas y todas las barreras que hay para acceder a él, y en la parte privada pues también hay esperas, también hay saturación, así que el paciente lo que desea es facilidades, que le facilites el acceso a la solución. Y, por tanto, la confianza no es solamente hablarle claro y poner a su disposición una medicina rigurosa, de calidad y basada en la evidencia científica, sino que también pasa por facilitarle el acceso a estas soluciones o a estos profesionales. Anabel, en urología hay un tópico muy claro. Los hombres llegan tarde. ¿Eso sigue siendo así o estamos empezando a cambiar? Los hombres llegan tarde a las revisiones, te refieres, ¿verdad? Sí. Sí es cierto que en general las mujeres somos mucho más proclives a reservar nuestra cita anual con el ginecólogo o con el médico de cabecera, sobre todo con el ginecólogo, porque desde pequeñas nos aleccionan a que desde la primera menstruación, desde este primer pues cambio vital por el que pasamos todas, pues es necesario acudir a esa cita anual. En cambio, en el hombre se posterga, no se asocia a un antes y un después, como puede ser una llegada de una menstruación, sino que se recomienda que a partir de los 40, 45, 50 se acuda al urólogo, o si hay problemas, pues que se acuda antes, ¿no? Entonces, de nuevo, hay un tema de creencias, hay un tema de educación, hay un tema sociológico, ¿no? de lo que hace el grupo. Así que, de nuevo, programas como este, el divulgar, el estar constantemente haciendo caso también a nuestra labor pedagógica desde los centros médicos, creo que va a empezar a que pues, hombres más jóvenes que nos estén escuchando ahora digan, oye, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué esperar a que tenga un problema de próstata o de incontinencia urinaria o disfunción eréctil? ¿Por qué esperar? Vamos a intentar adelantarnos a esos síntomas y simplemente ir para que nos confirmen que nuestra salud está viento en popa a toda vela, o que nos ayuden a rectificarla si ya hay pequeños indicios. Claro, así es. Y otro tema clave es que la urología también es cosa de mujeres. ¿Por qué ha costado tanto que esto se entienda? ¿Se creen que la urología solamente es para los hombres? Sí, a mí este tema me apasiona, porque como he vivido la urología desde pequeña como algo tan normal y tan metido en nuestra casa, en nuestra educación, pues para mí siempre fue muy claro que el urólogo era un especialista del hombre, pero también de la mujer, porque el sistema urinario lo compartimos, ¿no?
Pero, de nuevo, por cercanía anatómica, el hombre que tenía algún problema con su aparato genital o reproductor iba al urólogo, por cercanía anatómica, ¿no? El aparato urinario está allá mateix y pensaban, pues como no hay ginecólogo de hombres, voy al urólogo. Pero desde que la andrología despunta, primero en otros países y luego ya en España, como el equivalente al ginecólogo, y ya todo el mundo empieza a entender, o más sectores de la población comienzan a entender que el andrólogo es el que se ocupa del aparato genital y reproductor del hombre, es cuando empieza la urología a aperturarse más y a decir, ojo, nosotros también nos ocupamos del aparato urinario de las mujeres. ¿No? Claro. Y creo que también ha ayudado mucho el hecho de que, bueno, hoy en día hay más mujeres que hombres que estudian medicina y por tanto hay más especialistas mujeres que hombres. Entonces, desde la llegada de más mujeres a esta especialidad tan eminentemente masculina, tradicionalmente hablando, pues estas mujeres urólogas, que en el instituto hemos tenido la fortuna de contar con varias a lo largo de estas décadas, pues también han aportado una mirada más sensible, más empática a esos problemas urológicos femeninos y también han podido comunicar más pues, que su especialidad, la urología, se ocupaba de la mujer. Claro. Interesante esto, ¿eh? Hombre, Sí. tanto. Dirigir un centro con más de 40 años de historia, ¿es más una responsabilidad o es una presión? Es las dos cosas, pero lo primero que me sale responderte es que es una responsabilidad muy bienvenida y que para mí es un honor, ¿no? Presión, pues hay veces que sí, que hay presión porque el listón está muy alto, ¿no? Y el Instituto Médico Rosselló lo ha fundado una persona que ha sido muy pionero, junto con una directora, Victoria Gallá, que también fue muy pionera en su día en traer todo lo que es el mundo de la comunicación a la medicina privada, ¿no? Y apostar por una senda de divulgación y de información pedagógica que era una labor social realmente. Sí, estaba dirigida a traer pacientes a consulta, pero también a cumplir con una de las premisas del Instituto Médico Rosselló, que es divulgar estas especialidades que están muchas veces todavía en el mundo del tabú y del no querer hablar sobre ellas, ¿no? Cierto, ¿eh? Sí, así que para mí y también para mi hermano es una responsabilidad muy bienvenida. Cuando volviste a Mallorca te hiciste una pregunta muy concreta. ¿Cómo hacer que una clínica siga siendo relevante? ¿Cuál fue la primera decisión que tomaste? Pues la primera fue observar, no hacer mucho, observar qué es lo que funcionaba, qué es lo que estaba yendo ya muy, muy bien y tener muy claro que mi labor era continuista, ¿no? Era de reforzar todo aquello que ya funcionaba y que ya estábamos haciendo muy bien y sobre todo pensar en nuestro mayor activo, nuestro mayor valor, que es el equipo, ¿no? Entonces, seguir siendo capaz de atraer a talentos como los que contamos hoy en día en el equipo, Baleares y también de fuera de las Islas Baleares, es una responsabilidad y una misión muy importante del Instituto, porque el doctor Rosselló siempre dijo, ¿no? Monto el Instituto Médico Rosselló en Mallorca y no en Madrid o en Barcelona como me han ofrecido, porque quiero que nuestros conciudadanos tengan medicina de primer nivel sin salir y tenerse que ir a la península, ¿no? Entonces, este siempre ha sido un legado que yo he querido continuar, ¿no? Rodearnos del mejor equipo posible y luego escuchar mucho qué es lo que quieren los pacientes, qué es lo que necesitan. Los pacientes, si les das el tiempo y el espacio, te van dando muchas pistas de lo que orgánicamente van necesitando, ¿no? De hecho, Salud 10 se crea observando que el paciente necesita no solamente una atención integral en urología y en todas las patologías, como yo digo, de cintura para abajo, ¿no? Toda la zona genital y urinaria, sino que también nos daban muchas muestras y muchas pistas de que necesitaban un apoyo con sus hábitos, con su alimentación y con su manejo del estrés. Así que escuchar es una labor que parece muy fácil, pero muy necesaria. Salud 10, al hilo de lo que estás diciendo, nace casi de escuchar al paciente. Eso Así es, mira, me he adelantado. No, al hilo de lo que estás diciendo. ¿Qué os estaban diciendo sin palabras los pacientes? Nos estaban indicando que cuando algo duele y vas al médico, pues cierta parte de ti o ciertos grupos de pacientes
no se quieren limitar a seguir el tratamiento, tomarse la pastilla o pasar por quirófano y seguir como si nada hubiera pasado, sino que te preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Hay algo que puedo hacer para que esto no me vuelva a suceder? Entonces, gran parte de las respuestas tenían mucho que ver con mejorar hábitos, ¿no? Y mejorar hábitos se empieza muchas veces por la alimentación. Entonces, Salud 10 nace de escuchar que el paciente, cuando le indicábamos pues, que mejorar la alimentación, tomar mejores decisiones en cuanto a lo que se compra en el supermercado y lo que se ingiere, pues tenía mucho que ver pues, con temas como la formación de piedras en el riñón, cálculos urinarios o las cistitis, infecciones de orina, pues nos preguntaban, bueno, bien, ¿y dónde voy a comer mejor? ¿No? ¿Dónde voy a aprender a tomar mejores decisiones? ¿Dónde voy a todo esto? Entonces les derivábamos pues, a nutricionistas o a endocrinos, pero claro, perdíamos un poco el hilo de esos pacientes porque los derivabas, luego no sabías si iban o no. Entonces, por eso formamos una pequeña unidad de nutrición al inicio, año 2000, 2001, 2002, pues una pequeña consulta de una nutricionista que les daba apoyo a estos pacientes cuya demanda principal era urológica, como un complemento. Pero poco a poco esto fue cogiendo fuerza, fue cogiendo tracción y pacientes que únicamente venían a la parte de Salud 10 nos recomendaban pues, a sus amigos, a sus familiares, y empezaron a venir personas únicamente a Salud 10, a la parte nutricional. Entonces vimos que era el momento de crear pues, un grupo más completo, que no solamente se dedicara a la parte nutricional, sino también a la parte hormonal, endocrina y también de salud mental, muy importante, ¿no? Enseñarnos a gestionar el estrés, a descansar mejor y a tomar también mejores decisiones en cuanto a lo que no es el cuerpo, lo que va por dentro, ¿no? O sea, que vuestro equipo tiene nutricionistas, incluso psicólogos, acabas de decir, ¿no? Sí, y psiquiatra también, endocrino, psiquiatra. El psiquiatra, en este caso, al crear Salud 10, pensamos que era importante incorporar un psiquiatra experto en trastornos de la alimentación, porque veíamos que muchas veces el problema no era que se tomaran malas decisiones en cuanto a los alimentos, sino que había un trasfondo psicológico, psiquiátrico, que había que tratar no desde un menú o desde una dieta o desde una lista de alimentos, sino desde a lo mejor una patología, como pueda ser pues, una anorexia, una bulimia, un trastorno por atracón, o problemas de ansiedad o depresión. Es decir, toda la parte de salud mental no es solamente gestionar el estrés, sino también tener personas que te pueden ayudar en casos ya de patología o de crisis, ¿no? Todos podemos pasar una crisis grave, aun siendo personas sin un historial de salud mental. Muy interesante esto. Hombre, importantísimo además. Hoy hablamos mucho de longevidad. ¿Pero estamos preparados para vivir más años o estamos alargando el tiempo solo? Pues yo creo que no sé si estamos preparados para vivir más años. Yo creo que hace como mucha ilusión y es muy atrayente la idea de pensar que somos capaces de alargar la vida. Parece ciencia ficción, ¿no? Pensar que uno puede a la carta programar si va a vivir más o menos años. Hay gente que le da una pereza tremenda. A mí no me hace ninguna ilusión. La verdad que no. Ahora pienso en mi abuela, en paz descanse, que decía, yo no quiero vivir 100 y pico años. No. Yo creo que sí estamos preparados para lo que nos pueda traer la tecnología, la ciencia, la medicina para vivir más años, pero lo que tenemos que poner el foco es que lo que tengamos por vivir hay que vivirlo con calidad de vida. Exactamente. Con movilidad, con salud mental, con agilidad, con ganas, con sentimiento de pertenencia. Claro. En fin, que no es tan fácil como apretar un botón y de repente programar que vamos a vivir más años, sino de tomar las decisiones adecuadas, y para cada uno serán diferentes, para que podamos vivir los años que nos queden ágiles, activos y siendo parte de la sociedad y del grupo social al que pertenecemos, ¿no? Porque yo creo que a nadie le hace ilusión vivir más años si la idea de vivir más años es estar enchufado a una máquina o viviendo solo sin participar en reuniones sociales y familiares, ¿no? Así que yo creo que el foco es en la calidad de vida. Calidad de vida, claro. Anabel, tú estudiaste en Londres, ¿verdad? Sociología en Londres y has vivido mucho en medio mundo, ¿no? Bueno, has vivido, has estado en medio mundo, quiero decir. Sí, bueno, era uno de mis retos al principio cuando decidía lo que quería estudiar, y esta parte la conseguí bastante pronto. Sí. ¿Qué has aprendido fuera de aquí que aún nos cueste aplicar en salud a nosotros? Pues creo que en algunos países existe mayor colaboración entre el sector público y el sector privado, ¿no? Ahora hablamos de
de estos dos sistemas, ¿no?, de salud pública y privada. Los dos ahora están muy tensionados porque hay una demanda, lo hablabais al principio del programa, hay una inmigración y una demanda de población enorme para proporcionar servicios de salud en una población que demográficamente además está cumpliendo muchos años, ¿no? La pirámide se invierte, entonces hay que colaborar más entre el sector público y el sector privado, porque si no, ni uno ni otro va a ser la solución, ¿no?, a esta demanda. Así que yo creo que la planificación en salud, quizá esto no nos corresponde a nosotros, corresponde más pues, a las esferas políticas y directivas en cada comunidad autónoma, pero sí que hace falta una reflexión pues, de no estar combatiendo, ¿no?, la salud pública y la salud privada, sino colaborando y viendo qué podemos hacer para atender cada vez a más personas y mejor. También, sí. Gestionaste patentes quirúrgicas que hoy se usan en todo el mundo. ¿Qué se siente al ver una idea nacida en casa llegar tan lejos? Sí, pues bueno, esto fue pues un esfuerzo titánico, no solo por mi parte, sobre todo por parte de mis padres, porque bueno, a mi padre se le ocurre inventar un instrumento quirúrgico, pues porque se le ocurre que es necesario y que él cree que en su garaje con un amigo ingeniero lo puede hacer, pero luego, gracias también a mi madre, se da cuenta de que esto tiene una aplicación, ¿no? No solamente para él en su práctica quirúrgica, sino para otros cirujanos, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que fue un máster o varios másters de aprendizaje. Es una satisfacción muy grande ver como mi padre dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona de Llucmajor en un pueblo tan pequeño haya podido inventar algo que en Estados Unidos no existía, ¿no? Es una satisfacción muy grande, fue una sorpresa y luego de nuevo fue una responsabilidad el poderlo llevar a cabo, porque no es solamente la patente, sino luego poderlo fabricar, comercializar y llevar a todas esas consultas médicas quirúrgicas que lo necesitan, ¿no? ¿De qué se trata esto? El instrumento quirúrgico es pues una pequeña vaina como un dilatador, como un cilindro para entendernos, que se introduce dentro de los cuerpos cavernosos del pene, dentro del pene, por donde va no la orina, sino donde va la sangre que llena el pene para provocar una erección, y lo que hace es crear un espacio más cómodo para que el cirujano pueda introducir la prótesis de pene con más facilidad y, por tanto, acorte el tiempo de cirugía y sea una cirugía más limpia, más rápida, con menos riesgo de infección. Facilita mucho la tarea de introducir una prótesis de pene dentro del pene. Qué fuerte. Uf. Sí, pero tengo que decir que todo el mundo, cuando hablamos de cirugía de pene, pues hace un poco esto, ¿no? La mueca de qué dolor, qué horror, qué horror, qué escarrufa, això fa molt de mal. Pero es una cirugía que lleva muy poca analgesia, es decir, después de la cirugía el paciente con medicación muy estándar de antiinflamatorio, paracetamol, pasa a un postoperatorio relativamente cómodo. No hay otras cirugías en partes menos sensibles que requieren de casi pues, morfinas y cosas muchísimo más fuertes, ¿no? Así que curiosamente el cuerpo humano tiene una tolerancia bastante alta. La verdad es que sí. Alinea Clinic aborda algo muy común, pero muy silenciado, la incontinencia. ¿Por qué sigue dando tanta vergüenza hablar de esto? Sí, bueno, Alinea Clinic está basada y enfocada única y exclusivamente en resolver pérdidas de orina, porque de nuevo nos dábamos cuenta que dentro de la urología pues tratamos muchísimas cosas, ¿no? Desde problemas de próstata hasta infecciones de orina, problemas renales, cálculos en los riñones, piedras, pero que el tema de las pérdidas de orina estaba muy ninguneado. Como al final nadie se va a morir de una pérdida de orina, pues no es muy urgente, no es muy grave y como muchas veces además son consecuencia pues a lo mejor de una cirugía de cáncer de próstata, pues como que se consideraba que habiendo solucionado el mal mayor, el tumor en la próstata, pues el tener un poco de incontinencia urinaria pues quedaba un poco igual. Pero el paciente después de una cirugía como esa quiere recuperar su vida, ¿no? Una vez has superado y has agradecido el haber superado un cáncer de próstata, pues también quieres recuperar tu continencia y también quieres tu salud sexual. Entonces, en Alinea pensamos que era importante erigirnos como clínica que se centra en resolver las pérdidas de orina. Y yo creo que todavía da tanta vergüenza hablarlo
porque nos han bombardeado tantos años en la tele con anuncios de compresas que Son los representan mujeres o hombres mayores, que uno piensa, no puede ser que yo con 30, 40, 50 años, 60, esté experimentando un problema que se asocia prácticamente a octogenarios y demás, ¿no? Entonces, de nuevo, la comunicación es clave y la incontinencia nos puede pasar con 20 años. Qué horror, ¿eh? Nos puede pasar posparto, nos puede pasar sin haber tenido hijos en la menopausia, porque también los cambios hormonales hacen que no solamente sea la piel visible, ¿no?, la que sufre cambios, ¿no?, arruguitas y pérdidas de densidad, sino que también todos los tejidos del suelo pélvico pues también sufran y la maca del suelo pélvico pues se deteriore y provoque pérdidas, ¿no? Claro. Así que no hay que asociarlo a la edad anciana, sino que nos puede pasar en cualquier momento, pero lo importante es que hay soluciones. Si tuvieras que decirlo claro, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad en relación a la salud íntima? Pues no ponerla al mismo nivel que otros problemas de salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya lo dice que la salud sexual y la salud mental son parte indisoluble e integral de la salud de un individuo, de un hombre o de una mujer, con lo cual ya la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que habría que poner la salud sexual y la salud mental a ese nivel. Pero como de nuevo socialmente y antiguamente pues se asociaba todo el tema sexual a algo prohibido, que no se podía hablar, que no era de buena educación, que había que esconderlo, pues todavía arrastramos gran parte de todo esto, pero esto está cambiando ya muy rápidamente, ¿eh? Yo creo que ya las nuevas generaciones no tienen estas creencias de que esto no se puede hablar. Sí, creo que lo tienen superado. ¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa para la publicidad, inevitable publicidad, que de eso vivimos? Seguro que aprendemos cositas escuchándola. Sí, no, aprender, estamos aprendiendo con tu conversación, con las respuestas que nos estás dando. Estoy segurísimo que nuestra audiencia está muy interesada en todo lo que dices, porque la verdad es que, como he dicho antes, es muy aleccionador, la verdad, muy gratificante. Me ves y me oyes con buenos ojos y oídos. No, es muy interesante. Queridísima audiencia, nada, un bloquecito de publicidad y volvemos enseguida con Anabel Rosselló en esta interesantísima conversación que estamos manteniendo con ella. No os mováis de vuestros asientos, enseguida volvemos. Salir de Palma. En Toki Sushi, la experiencia va mucho más allá de comer. Un espacio moderno, amplio y con una decoración extraordinariamente bella y distinguida, pensado para disfrutar sin prisas. Come cuanto quieras en un formato de buffet donde eliges desde la tablet directamente en tu mesa. Rápido, cómodo y siempre recién preparado. Más de 300 variedades te esperan. Sushi, sashimi, rolls creativos, opciones vegetarianas y platos calientes como gyozas o tempuras, pescado fresco, cortes precisos y un arroz en su punto perfecto. Cada bocado, puro equilibrio y sabor. Y para momentos especiales, disfruta de una sala privada para hasta 20 personas. Toki Sushi, Carrer de l'Hort de ses Ànimes 20 en Palma. Abierto todos los días de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Reservas en el 971 23 27 68. Toki Sushi. Come, elige y disfruta sin límites. En La Mallorquinada creemos que disfrutar es la mejor forma de cuidarse. Trabajamos con ingredientes frescos, producto local y recetas originales que combinan lo saludable con el placer de comer bien. Cada plato habla por sí solo. Sabores de temporada, propuestas ligeras y postres que se disfrutan sin remordimientos. Porque sentirse bien también puede ser delicioso. La Mallorquinada es mucho más que un lugar para comer. Es ese rincón donde puedes desconectar con un café, trabajar tranquilo o compartir risas entre amigos. Billar, futbolín, dardos y un ambiente que invita a quedarse. También abrimos nuestras puertas a la música en vivo, monólogos, tardeos y eventos culturales. Y si tienes algo que celebrar, aquí encontrarás tu sitio. La Mallorquinada, carrer Gremi de Corredors 10, Polígono Son Rossinyol de Palma. Horarios de lunes a viernes de 7 a 16.
jueves, viernes y sábados de 19 a 24 horas. Reservas en el 608 86 02 48. En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30, y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. Queridísima audiencia, ya estamos de vuelta para continuar con la interesantísima conversación que estamos manteniendo con Anabel Rosselló del Centro Médico Rosselló, ¿verdad? Entonces, seguimos. Anabel, en tu día a día, ¿pesan más los datos o la intuición? Pues yo me he ido pasando de un bando a otro. Yo vengo de una formación muy de Excel, de datos, de medirlo todo. Además, creo que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, medir y tener métricas en cualquier actividad es importante, pero a mí me guía la intuición. Y cada vez más, de cada año que cumplo, más me doy cuenta que la intuición es como un atajo que te conecta, pues quizá también con datos que están en tu subconsciente y han sido procesados pues de otra forma, ¿no? Que no te das cuenta en el subconsciente, y la intuición me hace tomar muy buenas decisiones. Lo que pasa es que uno a veces duda de su intuición porque parece que si no lo respaldas todo con estudio y métricas y números, como que no vale, ¿no? Pero la intuición creo que es pues como una sabia que está ahí detrás diciéndote lo que tienes que hacer, y habría que escucharla más.
Estoy de acuerdo, sí, sí. ¿Qué es más difícil, curar o hacer que alguien siga un tratamiento? Bueno, pues indudablemente depende del paciente, de la persona. Curar a veces es muy, muy difícil cuando hay enfermedades pues, muy graves, muy avanzadas, claro, o muy complejas, o pluripatologías, muchos factores. Pero parte de nuestro lema y de nuestra pues razón de levantarnos todas las mañanas es decir que hay soluciones, ¿no?, para todos los pacientes, no desahuciarlos y empeñarnos en encontrar esa solución o ese conjunto de soluciones que les van a devolver la salud. Quizá en el día a día, saliéndonos un poco de los pacientes pues, más graves o con patologías más complejas, el conseguir que se adhieran al tratamiento es complicado porque no es solamente pues, dar un papel con una receta o unas indicaciones, sino que hay que ir un poquitín más allá y motivarle para que se adhiera al tratamiento, claro, y haga una serie de cambios, ¿no? Entonces, muchas veces recetar algo no basta, sino que hay que hacer a ese paciente conectar con qué es lo que te motiva. Perseguir un estado de salud mejor, ¿no? A lo mejor claro, es jugar con tus nietos o retomar un deporte o poder viajar con más comodidad o simplemente retomar cosas que habías olvidado, ¿no? Entonces, conectarle con esa motivación de por qué quiere curarse muchas veces es clave para que se adhiera al tratamiento. Ana, hay una frase de tu padre que es casi un lema. Tratar al paciente... ¿Cuál de ellas? Tratar, bueno, una de ellas, porque habrá muchísimas, sí, me imagino, de quién se trata, pues habrá muchas. Pero hemos elegido una, tratar al paciente como a tu familia. Sí. ¿Es fácil mantener eso cuando creces y todo se profesionaliza? Pues no sé si es fácil para los demás. Para mí sí lo ha sido porque, de nuevo, he crecido con esta frase y estoy convencida de ello, ¿no? Entonces, lo que ha sido un reto ha sido utilizar esta frase quizá para ir acercándonos a profesionales que también creen que la medicina debe hacerse de esta forma. Entonces, hay veces que no hay que hacer equipo por el mejor currículum, sino a igualdad de currículums, pues elegir a la persona que más va a congeniar con esta forma de hacer medicina, ¿no? Muy humanista y muy de ponerte en el lugar del otro y tratar a esa persona como te gustaría que trataran a tu padre, a tu madre, a tu hermano. O sea que no es fácil, pero es parte del proceso para trabajar en nuestro equipo. Es importante que te lo creas y que lo practiques. ¿Qué te preocupa más del futuro de la medicina privada? Pues quizá lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una saturación evidente. Antes hablábamos solamente de la medicina pública, de la seguridad social y la privada, que englobaba sobre todo todos los seguros y las pólizas de compañías de salud privadas. Pero ahora hay una tercera pata, que es la medicina privada sin seguros de salud. Y es precisamente por esta sobredemanda y saturación que hay en los otros dos sectores, ¿no? Entonces, resolver esto con más recursos, mejores condiciones para los profesionales, tanto en un lado como en otro, creo que es urgente. Y también hay un tema de equidad, ¿no? de acceso a la medicina, porque hay veces que según dónde naces o según pues, tus características sociodemográficas vas a poder acceder a una mejor calidad de salud y esto no debería ser así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay mucho trabajo estratégico detrás para poder resolver cosas que para nada estoy diciendo que sean fáciles, no tienen fácil solución, no. Pero que hay que ponerlas encima de la mesa y empezar a tomar medidas sí que es urgente, ¿no? Que esa tercera pata se refiere a alguien que va, pide una cita con un doctor en la medicina privada y paga. Es decir, personas que o bien deciden no utilizar sus seguros privados porque yendo a hospitales, en este caso, con sus seguros hay unas listas de espera, pues bueno, muy... ¿También en la medicina privada? Sí, ahora mismo hay unas listas de espera no comparables y no iguales a las del sector público, pero a lo mejor tienes que esperar 3, 4, 5 meses para según qué pruebas de imagen, sobre todo ecografías, resonancias magnéticas, o para según qué acceso a especialidades, ¿no? Dermatología es una de las más saturadas. ¿Ahora te lo iba a decir? Sí, así que claro. La dermatología no sé qué pasa, pero te dan, pero muy allá. A 7, 8 meses vista. Muy allá, sí. Yo me fui el otro día por privado. De pago. De pago. Sí. Claro. Sí. ¿Qué te ilusiona más de lo que viene?
Pues tengo más ilusión que preocupación, eso por delante. Me Menos preguntabais antes en la pregunta anterior qué te preocupa más y me pesa más la ilusión, ¿no?, de lo que viene, porque también la medicina privada se está aperturando a ser muy proactiva en tratar cosas que antes pues ni se imaginaban, ¿no? Lo de la longevidad es una de las partes, pero la medicina preventiva es algo que yo creo que va a ser clave, ¿no?, para proporcionarnos a todos mejor calidad de vida presente, ya no hablando de más años, sino presente. Y luego me ilusiona que también en la medicina privada hay muchísimo más espíritu de colaboración, de que las distintas especialidades se hablen entre sí, que la salud no esté tan fragmentada y no cada uno vea pues lo suyo como que empieza aquí y acaba aquí, y el de al lado empieza aquí y acaba aquí, sino que hay un hilo conductor que los pacientes, sus sistemas de salud y también de enfermedad están conectados, con lo cual el trabajar en equipo, el colaborar, el integrar distintas especialidades a la hora de tratar un solo síntoma tiene todo el sentido del mundo. Claro. Y esto que antes parecía pues algo como muy, pues no sé si sofisticado o complejo, ahora de cada vez más todo el mundo entiende que hay que colaborar entre especialidades médicas. Claro. Si la salud fuera una decisión diaria, ¿cuál sería el primer pequeño cambio que deberíamos hacer todos mañana? Pues, a ver, dime. Pues seguramente para unos será incorporar un poco de deporte, para otros será cuidar más la alimentación, para algunos será levantar el pie del acelerador y no ir tan deprisa. Para cada uno sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? Yo, por ejemplo, cojeo de que tendría que dormir más horas, y lo sé. A lo mejor hago las otras cosas muy bien, pero cada uno tenemos primero que reconocer qué es lo que estamos haciendo mal. A mí me ha costado mucho reconocer esto, pero es así, hay que predicar con el ejemplo y luego ir haciendo pequeñas modificaciones. Incido en pequeñas modificaciones que sean sostenibles y que podamos llevar a cabo, porque si de repente empezamos a querer levantarnos por la mañana, meditar 10 minutos, mirar al sol otros 5, luz de infrarrojo otros 10, batidos verdes, puddings de chía. Gimnasio. Esto es imposible abarcarlo todos los días. Sin embargo, ir incorporando pequeños cambios... Te produce más estrés. Te produce estrés y luego encima si no llegas, si no lo consigues, te sientes un fracaso y que no lo has conseguido y que lo has hecho mal. Y es un círculo no virtuoso, es un círculo vicioso que te deprime más que otra cosa, ¿no? Así que pues sí, empezar por pequeños cambios sostenibles e ir acumulando poquito a poco. Vamos a ver cómo defines al eminente doctor Mariano Rosselló Barberá, tu padre. Mi padre. Si defino a mi padre, la palabra que me sale es padrazo. Y además, padrazo, o sea, es que es así. Si defino al doctor Rosselló, me salen otras palabras, claro, me sale pionero, me sale irrepetible, incombustible y muy inspirador. Tanto su lado profesional como su lado familiar son realmente inspiradores. Qué maravilla, de verdad. ¿Y una lección suya que repites casi sin darte cuenta? Pues así la primera que me viene es una frase suya, que el saber no ocupa lugar, porque es una persona que está constantemente reciclándose y aprendiendo. Y luego a mí me gusta mucho su técnica de supervivencia, que es la técnica de la pizarra Vileda. No sé si la conocéis. La técnica Vileda es irse a dormir por las noches y las preocupaciones, los líos, los embrollos, todo aquello que te apesadumbra y que te mina un poco el ánimo, hacer como si tú tuvieras una pizarra Vileda en tu cabeza y empezar a borrarlo, descansar, dormir, que sea un descanso reparador, y por la mañana con la Vileda en blanco las soluciones irán saliendo, pero no irte a dormir con esa pizarra Vileda llena de apuntes negativos, ¿no? Así que mira, quizá un hábito bueno podría ser pues practicar estos 5 o 10 minutos antes de irte a dormir, de limpiar la pizarra Vileda, quizá enfocarte más en la gratitud y no en lo que ha ido mal, y empezar al día siguiente con bríos. Pues eso es muy buena idea, la verdad. Oye, el mayor error que comete un paciente hoy. Esperar a que duela, esperar a que sea ya el límite. ¿Y el mayor error que comete una clínica? Pues quizá olvidar que el paciente, precisamente porque muchas veces espera a que duela, viene con miedo. Nosotros atendemos a personas que vienen en una situación de vulnerabilidad
emocional muy grande, ¿no? Entonces esto hace que tengamos que acudir por las mañanas pues con la mejor cara, ¿no? Y la mejor sonrisa, porque esa persona nos ha elegido para algo tremendamente íntimo y delicado, ¿no? que es su salud. Así que hay que recordar que ese paciente viene pues con una preocupación y hay que saber escuchar, no solamente diagnosticar, curar, tratar, recetar. Es muy importante. Yo me doy cuenta a veces cuando vas, ver que el médico te trate familiarmente, como tú dices, con cariño y que te escuche y tal. Para un paciente es muy importante. Sí, hay comentarios. A veces, yo muchas veces trabajo detrás de la parte de recepción porque me gusta mucho ese contacto con cómo llegan los pacientes, cómo salen, qué opinan, qué dicen. Y muchas veces dicen... És que és la primera vegada que m'han mirat els ulls i que no han estat darrere d'un ordenador i que les han prestado atención. Es que hay médicos, yo he visto médicos a veces que es que ni te miran a la cara, es que es una cosa horrorosa. Sí, a ver, en su defensa tengo que decir que hay tanta tarea administrativa detrás que no les debe dar la vida y tienen que estar apuntando mil cosas. Es verdad que estás saturadísimo, pero el paciente se siente fatal. Sí, porque parece que eres un número y que lo tuyo pues no es muy importante. Exactamente. ¿No? Un tema de salud del que todavía nos da demasiada vergüenza hablar. Bueno, pues es bastante esperable que voy a hablar de salud íntima, pero daría una vuelta de tuerca y diría que salud íntima, salud sexual, a partir de los 50, a partir de los 60, o sea, todo el mundo como que habla de la parte sexual. La salud sexual. La salud sexual representa o define no solamente la capacidad de tener una relación sexual, sino que la puedas disfrutar, y disfrutar más allá de tener una relación placentera, sino que los órganos sexuales funcionen y que tú seas capaz también de relajarte y de mantener una relación íntima, ya sea coital o no coital, esto da un poco igual, pero que sea placentera y que sea un poco a demanda, es decir, cuando uno siente que quiere tenerla. El problema muchas veces con la disfunción sexual es que la persona desea tener relaciones íntimas, pero no puede, el cuerpo no responde, ¿no? Y es ahí donde hay que investigar si hay un problema físico, orgánico, o es un problema emocional o psicológico o mixto, ¿no? Claro. Así que no es solamente la parte reproductiva o la parte pues más hedonista, sino también la parte de conexión, ¿no? Y de intimidad. Muy bien. ¿Qué pesa más en una clínica, el diagnóstico o la confianza? Yo creo que nos eligen más por confianza, porque además cuando nos recomiendan siempre utilizan estas palabras, ¿no? Que confían mucho en el equipo, que confían mucho en nuestra labor, pero al final el paciente busca diagnósticos y busca tratamientos, ¿no? Entonces hay que tener un buen equilibrio en ambos. ¿Las mujeres siguen estando infradiagnosticadas en salud íntima? Sin duda, sin duda. De lo que estábamos hablando antes, que no hemos sin tocado duda. este tema. Sin duda, seguimos estando infradiagnosticadas. Creo que gran parte del problema es que nuestra biología femenina se ha silenciado o ignorado durante muchos años. Toda la parte de la menstruación y luego toda la transición hormonal de la perimenopausia, que es la época anterior a la menopausia, y la menopausia en sí misma, se ha llevado con mucho silencio, con muy poca investigación clínica. A las mujeres no nos incluyeron en los ensayos clínicos hasta los años 80, con lo cual todos los ensayos clínicos anteriores no incluían a mujeres, con lo cual hay unas lagunas enormes, ¿no? de evidencia científica en cuanto a nuestra biología. Para que veas, claro. Y eso, evidentemente, ya está cambiando, ¿no? Pero queda mucho trabajo por hacer. Entonces, sí se siguen infradiagnosticando porque falta conocimiento, por un lado, y por otro lado, también hay un tema sociológico de que nos han inculcado a no quejarnos y a poder con todo, ¿no? Y básicamente, si no tienes 38 de fiebre, tiras para adelante y vas a trabajar. Y con 40 ¿no? también. Y con migraña, y con cistitis, y con todo. Y con dolores de todo tipo articulares, con niebla mental, con problemas de olvidos, en fin. Hay una serie de cosas que han generado muy poca empatía que hemos sufrido las mujeres durante muchos años porque no eran alarmantes y teóricamente podíamos vivir y ir con ello. Sobrellevarlo como una mochila, ¿no? Como sea. Entonces, por eso también hemos estado infradiagnosticadas, no solamente por la parte de la comunidad médica y las lagunas o las deficiencias que había, sino también porque nosotras hemos sido muy sufridas.
Y esto no es ser superwoman. Superwoman no es esto. No es llevar los problemas de salud en silencio. Cierto. Salud 10 en una palabra. O en una frase, mejor en una dicho. frase, En una palabra es muy corto. Una frase. Pues medicina preventiva con evidencia científica para vivir con calidad de vida. Calidad de vida. Alinea Clinic en otra frase. Pues sacamos del armario la incontinencia urinaria o sacamos del armario las pérdidas de orina para poner fin a este dispendio de compresas y absorbentes. Vamos a hablar de soluciones y no de parches. ¿Prevención o tratamiento? Yo apuesto por la prevención, pero el tratamiento es clave para salvar vidas. Claro. Estamos terminando ya. Un mito sobre la salud que te gustaría desterrar. Pues que cumplir años es sinónimo de sedentarismo, de enfermedad. Esto es un mito que hay que desterrar. Si hacemos lo que toca, ¿no? para mantener esta máquina y esta mente en forma, cumplir años no tiene por qué ser sinónimo de todo ello. Y también hay un mito, y es que la gente que se hace o nos hacemos revisiones anuales o cada 6 meses, hay veces que te dicen, uy, ¿por qué hipocondríaca? ¿Por qué haces todo esto? No es ser hipocondríaca, no es tomar control, retomar un poco el control e intentar llevar un poco la batuta de por dónde va tu salud y no esperar a que duela, como decíamos antes. Un país donde aprendiste algo que aquí aún nos falta. Pues aprendí quizás que aquí no nos faltan tantas cosas, hacemos muchas cosas bien, sobre todo el tema de la alimentación, si seguimos la famosa dieta mediterránea, claro. Que no por vivir en el Mediterráneo nos cae infusa del cielo, ¿no? Hay que trabajársela, pero sí que es una buena receta para vivir bien, pero sí que aprendí, por citar un país, algo que me sorprendió mucho, fue en Japón. Y es que allí el dar un no rotundo está mal visto, es como hasta falta de educación. Entonces me daba cuenta de que me daban muchos rodeos y que el no rotundo no me lo daban, aunque luego la respuesta correcta fuera un no, ¿no? Pero lejos de tomármelo pues como una afrenta o como algo pues equívoco, ¿no? Que te lía, decía, bueno, esto es un poco ir con la filosofía del sí por delante, ¿no? O sea, son muy dadivosos y con ganas de complacer y de decir que sí, ¿no? Y a veces en España vamos con el no por delante y todo. Con la queja, no sé, me sorprendió este cambio cultural en Japón. Nos hemos quedado sin tiempo, parece mentira, pero ahí va la última pregunta. Después de todo lo aprendido, de todo lo visto, Anabel Rosselló, ¿qué crees que es de verdad cuidar a alguien? Cuidar a alguien creo que tiene que empezar por cuidarse a uno mismo. Es decir, para que tú puedas cuidar, tanto a nivel profesional, ¿no? Como es nuestro caso, como cuidar a tu entorno, a tus familiares, a tus amigos, tienes que empezar por dar ejemplo, por cuidarte, para serlo tú también capaz de estar en tu mejor versión, ¿no? Y cuidar a los demás. Así que cuidar con el ejemplo, cuidándose a uno mismo. Bueno, pues hoy hemos conocido una forma de entender la medicina que va más allá del diagnóstico, que pone el foco en la persona y en todo lo que la rodea. Una historia donde la tradición pesa pero no limita, donde un apellido abre caminos, pero cada generación encuentra su propia manera de recorrerlo. Un equipo sólido, con experiencia, con especialización y con una mirada cada vez más completa de la salud. Y una idea que nos llevamos, que cuidar no es solo tratar, es también saber escuchar, comprender y llegar a tiempo. Muchas gracias, Anabel Rosselló. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Un lujo, como he dicho ya al principio. Muchísimas gracias. Ha sido una experiencia. Siempre que venís, que viene alguien del Centro Médico Rosselló, es un auténtico placer. Además aprendemos muchísimo. Pues y además a la gente también le encanta. Eso iba a decir, que nos gustaría que fuera útil, que se llevaran algún aprendizaje y que digan, sí. Bueno, pues si algún día... A la gente le encanta. Pues os agradezco mucho, hacéis una gran labor y acercar todos estos temas es siempre, bueno, pues una buena idea, ¿no? Para divulgar. Claro. Gracias. Que sí. Hasta pronto. Y tanto. Gracias. Muchas gracias, Anabel. Gracias. Bueno, queridísima audiencia, nosotros nos vamos a despedir. Será esta mañana, si de Upal y María, y con una canción de María Zanoguera. Sí. ¿Con qué canción nos despedimos? Con Lía en la voz de María Zanoguera. Sin mucha salud y mucha felicidad. Adeu. Hasta mañana. Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me puede
pueda guarecer. Si me encuentra en cueros el amanecer, lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lías telarañas que enmarañan mi razón, que te quiero mucho y es sintonizo. Lías cada día con el día posterior, y entre día y día lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi falda por debajo de mi espalda, y digo yo que mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta, y entre lío y lío, lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías cada día con el día posterior, y entre día y día lía con tus brazos